Estamos aquí en Mahon Meir, vamos a estudiar. Siempre estudiamos para allá, o Hagim, o la fiesta, es lo que viene. Hoy quiero ver algo de Hanukkah muy interesante. La clase se tituló Ética judía versus ética griega. Vamos a analizar de dónde viene la verdadera ética de hoy en día, o cuál es una ética universal verdadera, ¿no? Y hoy tenemos grandes valores muy importantes que mucha gente piensa, eso viene de los griegos, eso viene de los romanos. Pero no conoce de verdad lo que decía Grecia y Roma al respecto. Y según eso vamos a ver si esos valores que hoy en día son muy establecidos, como la importancia de la familia, como la importancia de un niño, como la importancia de la vida, de verdad de dónde viene. ¿Está bien? Voy a empezar con un cuentito, a ver qué les parece el cuentito. Un famoso escritor estaba en su estudio, tomó lápiz y comenzó a escribir. Primero un cuentito. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo día llegué a la edad de 60 años. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en esa editorial. El mismo año experimenté el dolor de la muerte de mi padre y mi hijo fracasó en un examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado. Con el yeso durante varios días, la destrucción del coche, otra pérdida. Al final escribió, fue un año tan malo. ¿Está bien hasta acá? Como que todo mal, todo negro. A ver. Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos. Desde atrás leyó lo que estaba escrito en el papel. Salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel. Se lo da al marido, a ver qué dice. Cuando el escritor vio el papel, se encontró con esto escrito. El año pasado finalmente me deshice de mi vesícula biliar, después de pasar años con ese dolor. ¿Ah? De otro lado, ¿eh? Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y con mayor tranquilidad. ¿Ah? ¿Sí fue? El mismo año mi padre, a la edad de 95, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su creador. El mismo año, Hashem bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. ¿Ven cómo se pueden ver las cosas de dos maneras diferentes? Al final escribió, este año fue una inmensa bendición de Boreo Olam. El otro que dijo, estaba mal, un año de atraso. Claro, hay que saber ver el medio vaso lleno. Si vos ves lo bueno, siempre tuvo dolores. Y bueno, Baruch Hashem ahora no va a tener los dolores. Bueno, siempre estuvo trabajando como... Ahora va a tener tiempo para escribir, es un escritor. Está bien, el padre vivió 95 años con bendición y se fue al cielo con Dios, Baruch Hashem, tranquilo. Y mi hijo se salvó la vida. El coche lo de menos, lo principal que mi hijo estuvo... ¿Ustedes ven? Uno puede ver las cosas bien o uno puede ver las cosas mal. Eran los mismos hechos, pero con diferentes puntos de vista. Si reflexionamos de qué podría haber ocurrido algo más, estaremos verdaderamente agradecidos con el Creador. Moraleja, no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento el que nos hace felices. Hay que aprender a ser agradecidos. Siempre hay algo que agradecer. No sé cómo va tu año, no sé cómo va tu día. Lo que sí es que hay un Creador que nos guarda, nos cuida y da provisión todos los días. Seamos agradecidos y vivamos felices. La felicidad no depende de lo que tenemos, sino con quién podemos contar en nuestras vidas. Te aseguro que son más las bendiciones que los fracasos. El simple hecho de hoy estar de pie ya es una veraja, una bendición. ¿Está bien? Me pareció bueno, ¿no? Nos hace reflexionar, a veces nos quejamos. ¿Vieron? Hay personas más quejosos que se quejan. Y hay gente más optimista. Vos decís, siempre tiene una... Y hay gente... No, todo el tiempo. Hay que entrenarnos a ver las cosas positivas. Muy bien. Esto a nivel cuentito. A nivel estudio. Vamos. ¿Tienen la hojita que les di? ¿Quién no tiene hojita de los que entraron después? Aquí hay dos, aquí hay tres. Una más. Vamos. El tema es ver la ética judía. Es la misma que les di. ¿Todos tienen la hoja? Versus la ética griega, porque ahora se viene Hanukkah, ¿no? Y está claro que es una fiesta para hablar de lo que representa el judaísmo. Porque ¿qué quisieron? Destruir al judaísmo, no a los judíos, ¿no? No nos quisieron matar, nos quisieron
asimilar. Muy bien. Vamos a leer, estudiamos. Es un artículo de Radio Sefitón, ¿está bien? Que él habla mucho del tema. No les di la verdadera, tiene 2 ladas. Dice como un homenaje. ¿La tienes, David? Como un homenaje. Vamos. Como un homenaje a nuestros heroicos antepasados que nos liberaron de la civilización griega helénica, me gustaría compartir con ustedes hoy algunas reflexiones acerca de los valores judíos y compararlos con los valores de la antigua civilización griega que quería imponerse a Israel y reemplazar la Torá. ¿Está bien? O sea, es interesante ver los valores judíos y los valores griegos y después compararlo a los valores que hay hoy en día en la sociedad. Y tratar de deducir de dónde vienen entonces. ¿Está bien? Para esto me voy a basar fundamentalmente en un estudio que hizo el rabino Ken Spiro. Él enseña mucho si conoce la yeshiva de Torah, en los seminarios de Discovery. En su libro Word Perfect. Hay una clase muy buena, si un día la podemos hacer, en PowerPoint, que define Word Perfect, mundo perfecto, cuya lectura recomiendo muchísimo, y en otras fuentes independientes. Advierto seriamente que el tema que vamos a explorar ahora es sumamente duro y puede herir sensibilidades. Pero es la verdad histórica, esto es la verdad. Y esta información, creo, nos va a ayudar a apreciar algunos aspectos de la celebración de Hanukkah, nuestro triunfo sobre la civilización griega, que por lo general son olvidados o ignorados. ¿Está bien? Estos puntos en general no se hablan. Uno de muchos ejemplos. Ejemplo número 1. El infanticidio. ¿Qué significa el infanticidio? Esperen. Hoy en día, en la sociedad, ¿la vida vale o no vale? Seguro. ¿Y la vida de un niño? Por supuesto, que si cuando hay una injusticia o le hicieron algo a los niños, no, todo el mundo sale, o sea, se entiende la importancia de la vida, y más de un niño porque es desprotegido, ¿no? ¿Piensan que siempre fue así? Te voy a decir, bueno, los griegos que eran la ética seguro, ¿no? Los romanos, vamos a ver. Si bien en la sociedad gentil moderna todavía existen discusiones y debates acerca del tema del aborto, nadie discute el derecho a la vida de un bebé una vez que este niño o niña ha nacido. O sea, está bien, sobre el discurso del aborto todavía hoy en día si se puede, no se puede, algunos están a favor, en contra, pero el momento que el niño nació, nadie discute la importancia de la vida del niño, ¿no? Muy bien. ¿De dónde proviene este principio? O sea, ¿cómo llegó hoy en día a pensarse así? ¿Es acaso un valor innato en la mente y en el corazón de todo ser humano desde los tiempos más remotos? ¿Entienden la pregunta? ¿Es algo innato? ¿Siempre pensamos así? ¿Siempre el ser humano pensó así? Bueno, ¿qué tenemos que ver para ver si siempre pensamos así? La historia, ¿no? Y ver si siempre fue así. O sea, porque algunos te van a decir, es sentido común, es obvio, es natural. Vamos a ver. En realidad no. Este es un valor 100% judío. O sea, este valor que hoy en día se le da importancia a la vida, viene neto del judaísmo. Y no viene de otras culturas. Vamos a comparar. Como las culturas que más influenciaron en el mundo, que sería la cultura griega y la cultura romana. ¿Está bien? Y las comparo con el judaísmo. Estoy hablando de la sociedad occidental. Exacto. En el judaísmo el derecho a la vida es fundamental. La ley judía permite el aborto solo cuando está en peligro la vida de la madre. ¿Por qué? ¿Por qué permite el aborto cuando está en peligro la vida de la madre? Ahí sí, porque tiene prioridad la vida al niño que todavía no nació. Ahí sí, tiene prioridad la mamá. Pero esto es antes de que el bebé comience a nacer. Una vez que la cabeza del bebé está fuera del cuerpo de la mamá, las dos vidas son iguales. Ahí son preguntas iljatiot difíciles, ¿no? La preservación de la vida antes y después que un bebé nace es, y fue durante toda la historia del pueblo judío, un principio absoluto y sagrado. Siempre el judaísmo pensó lo mismo, siempre pensó que la vida es muy importante, también prohibió el aborto, pero si el niño está en la panza de la madre y está en peligro la madre, todavía se considera como un miembro de la madre. Por lo tanto, prevalece la vida de la mamá. Si hay que salvar la vida de la mamá. No decimos, no, que nazca y que la mamá se muera. No decimos así. Primero, el niño todavía no nació. Es verdad que es vida, pero por eso ahí está claro la importancia de la vida. Ahora, del momento que el niño saca la cabeza, ahí es empate. O sea, son una vida versus otra vida. Bueno. Nuestros sabios, entre muchas otras cosas, dijeron: todo el que destruye una vida es como si destruyera a toda la humanidad. ¿Se acuerda quién trajo en qué o en qué? Lo dice la Gemara. ¿Quién lo trae? ¿Se acuerdan en una película que lo dice mucho eso? Al revés, que salva una vida.
Y todo el que destruye una vida es como se destruye... También, que dice, el que salva una vida es como que salva a toda la humanidad. ¿Dónde estaba? En la lista de Schindler, ¿te acuerdas cuando él salva varias vidas y después dice, y se queda con un poco de... Dice, podía haber salvado a otra persona más. O sea, trae lo que dice la Guemará, ¿no? Salvar una vida es como salvar un mundo, porque si salvaste una persona y todos los hijos y los nietos... Bueno. Esto incluye también, o quizá por sobre todo, la vida de un bebé recién nacido, sin importar en qué condiciones físicas haya nacido. Lo que es menos conocido, acá viene el Hidush, la novedad de la clase, que la antigua sociedad griega no era así. ¿Cómo pensaban los griegos? Los griegos, y más tarde también los romanos, practicaban el infanticidio. ¿Qué es infanticidio? Asesinato de niños. Practicaban el asesinato a los niños. No lo veían mal. ¿Qué tiene de ética eso? Miren. Es decir, el asesinato de niños recién nacidos como una forma de control de la población, primero para controlar que la población no sea tan grande o que no tengan plata, los mataban. Selección de sexo. A veces había más niños que mujeres o más. Normalmente mataban más a las niñas. Le importaba más tener un varón. Y como la manera habitual de liberar a la sociedad de personas. Pero, o sea, es un asesinato, ¿no? No lo veían como asesinato, lo veían normal. Incluso con una mínima discapacidad. Si eran discapacitados, también los mandaban a matar. O sea, si los griegos pensaban así, ¿qué aprendo de aquí? ¿Qué veo? Que la cultura griega no decía, la vida es importante, ¿entienden? Así un bebé que nacía débil o enfermizo, o sufría de algún defecto físico de nacimiento, incluso si su labio o su pie estaban levemente al otro lado hendidos, eran asesinados al nacer. Pero no estamos inventando nada, son datos históricos. El que estudia historia de Grecia, va a ver que esto era así. Esta eliminación no era realizada por un escuadrón o eliminación de bebés. Miren cómo era, por un miembro inmediato de la familia. No entiendo. ¿Cómo un papá o una mamá puede hacer algo así? ¿No tenían sensibilidad? O sea, no. Lo mataban, lo veían como un elemento. Por lo general la madre o el padre. Y por lo general dentro de los 3 días después del nacimiento. Dentro de los 3 días. Hoy dirías eso, ¿no? Te agarra piel de gallina. No puedes creer algo así. El método de la eliminación variaba, pero en general se sabe que en la antigua Grecia los bebés eran llevados a la selva y se los dejaba morir por abandono. Encima, no solamente asesinato, y asesinato cruel, salvaje. Se los tiraba a un río donde morían ahogados. El horror de un padre que es capaz de matar a su hijo es lo suficientemente impactante, pero que este padre tuviera tan pocos sentimientos hacia sus hijos y que sin absolutamente nada de piedad los pusiera a morir lenta y dolorosamente o a ser recogido por alguien que los criaría en la esclavitud, ¿no? Porque antes no, o en la prostitución, sugiere un nivel de crueldad más allá de nuestra imaginación moderna. Ahí explica Rav Kenspiro. ¿Entendieron? O sea, acá viene la conclusión. Hoy en día se sabe la importancia de la vida. ¿De dónde viene? Los griegos que trajeron su ética. ¿Qué? ¿Qué ética griega? La ética griega decía que había que matar a los niños. Entonces lo que influenció para que esto para que la vida sea importante no fue los griegos. ¿Entendieron? Y tampoco los romanos. ¿Entendió la prueba? Es muy importante. Lyo de Maus, en su ensayo La evolución de la infancia, escribe: al infanticidio en la antigüedad, de Maus demuestra que el infanticidio no era un tema que solo afectaba a los griegos y no terminó con la llegada del cristianismo. Porque dice, bueno, con la llegada del cristianismo desapareció. No, siguió bastante tiempo. Se le ha solido restar importancia. ¿Por qué se le resta importancia? ¿Por qué no quieren mostrarlo esto? Acá yo veo que hay algo a propósito. ¿Por qué no se explicó? ¿Por qué no se enseña más eso? Porque no de acuerdo. Porque hoy en día se quiere decir que todos los valores que tenemos vienen de Grecia y de Roma. Que eso es la high, lo máximo. Pero por la misma razón que no se enseña el papel de la iglesia en la conquista de América. Exacto. Millones, mujeres, torturaron, esclavizaron. Entendimos, exacto. O sea, no se enseña toda la verdad como tiene que ser y lo esconden. ¿Está bien? Y después quieren, como que viene de ahí, no viene de ahí nada. Es como que hoy en las escuelas, ya la teoría de Darwin. ¿Está bien? Según lo que Darwin dijo, quedó fuera. ¿Está bien? Porque él dijo, si no se encuentra esto, mi teoría queda descartada. ¿Está bien? Pero hoy no enseñan en la escuela
que la teoría de Darwin quedó descartada. Y hoy en día la mayoría de los científicos dicen quedó descartada. ¿Entiendes? ¿Por qué no lo enseñan? Y porque eso sería de decir la Torá tiene razón. No quiere decir que la Torá tiene razón. Entonces mejor no enseñar. ¿Entienden? Se le ha solido restar importancia pese a los literalmente centenares de claras referencias. Centenares. Cientos de referencias por parte de los autores antiguos en el sentido de que era un hecho cotidiano. O sea, vamos a encontrar un montón de filósofos antiguos que decían que era normal. Entonces, ¿por qué no lo decís? Los niños eran arrojados a los ríos, echados en muladares y zanjas, en vasijas para que se mueran de hambre y abandonados en cerros y caminos, presa para las aves y alimento para los animales salvajes. Eurípides, 504. En primer lugar, a todo niño que no fuera perfecto en forma o tamaño, o que llorase demasiado o demasiado poco, o que fuera distinto a los descritos en las obras ginecológicas sobre cómo reconocer al recién nacido digno de ser criado. O sea, si no se reconocía como que estaba sano, ya está, mejor que lo maten. Tremendo, ¿no? Es increíble. Generalmente se le daba muerte. Aparte de esto, al primogénito se le solía dejar vivir solo si era varón. A las niñas se las valoraba muy poco. Y las instrucciones de Hilarión a su esposa Alice, siglo I de la era común, son típicas en cuanto a la franqueza con que se hablaba de estas cosas. Miren como en una carta de un famoso griego, dice así: si como puede suceder dar luz a un hijo, si es varón, él no estaba, ¿no? Estaba de viaje. Entonces le manda una carta a la esposa. Si es varón, consérvalo. Si es mujer, abandónala. Le da a la esposa. Hasta el siglo IV, ni la ley, ni la opinión pública... Esperen, bueno, esa era la ley, pero ¿qué decía la gente? ¿Qué decía la opinión pública? Ni la opinión pública veía nada malo. No lo veían mal. Al infanticidio en Grecia o en Roma. Los grandes filósofos tampoco. Pues sí, bueno, pero los grandes filósofos son personas sabias, ¿no? Encontrás en los grandes filósofos que no dicen que no tiene nada de malo. Inclusive en un gran sabio como Aristóteles. De repente dice que no. ¿Cómo que? Estamos todos locos. Los autores más antiguos aprobaban abiertamente el infanticidio, diciendo como Aristópo que un hombre podía hacer lo que quiera con su hijo. O sea, ¿cómo lo veían al hijo? Como una propiedad, objeto del papá y la mamá. Pues no nos desprendemos de nuestra saliva. Miren lo que dice ahí. ¿Acaso no me desprendo de la saliva, de los piojos y otras cosas que no sirven para nada y que sin embargo son engendradas y alimentadas incluso en nuestras propias personas? Está loco, ¿no? ¿Qué está comparando? Está comparando un niño recién nacido con los piojos y la saliva. No se puede creer. O como Séneca, respecto a los niños enfermos. A los perros locos, rabiosos, les damos un golpe en la cabeza. Al buey fiero y salvaje, lo sacrificamos. A la oveja enferma, la degollamos para que no contraje el rebaño. Matamos a los engendros. Ahogamos a los niños que nacen débiles y anormales. ¿Para qué citamos todo esto en el artículo? ¿Para qué cita el Rav Vitón? No está diciendo un invento de él. Te está citando un montón de libros de personas que pensaban, filósofos, que lo ven bien. Pero no es la ira. Miren cómo lo justifica. Parece como un nazi, ¿no? Los nazis también justificaban la muerte de los judíos, ¿no? No es la ira, sino la razón. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice que hay que hacer eso? La razón. La que separa lo malo de lo bueno. Esto con la razón no entienden ni que lo malo ni que lo bueno. O sea, Berminan. Dije, Sefaradí, ¿no? Hasbe Jalila, que Dios no lo permita. ¿Cómo están pensando estas cosas? Esperen, déjenme ver la segunda. Esta es la segunda. La pasamos rápida. Pasen la segunda. Bueno, igual ahí está bien algo, ¿no? Que dice que... ¿Qué dice? Y dice, no es la ira, sino la razón. La que diferencia todavía... Sí, en verdad la razón sirve para... Pero yo digo que está aplicando mal la razón, porque mirá... Obviamente. Lo que está diciendo es que de acuerdo a su cultura... Sí, según su cultura y su razonamiento, no está mal matar niños. No, pero está diciendo de que no los mataba con ira, no los mataba enojados. Sí, sino porque así lo entiende. Que se
estaban enfermos, por ahí no había cura para ese No, enfermedad. entonces mejor que sí, Se algo así. examinaban los... Sí, La pero, estaba bien. está bien, pero yo lo veo grave. Está bien, Bueno, pero pero no había 80.000 vacunas en esa época ni 80.000. tenés razón. Sí, pero la manera salvaje. ¿no? Nada. Se considera. Está bien, nada más. Tampoco verlo como, Está bien, como ahora está- que tenemos obra social. Y, Está bien, pero igual me parece. Pero llegar a esas conclusiones no son un acto de piedad a lo mejor, como quiso decir, a lo mejor mejor matar, sí, pero la manera que lo mata y el padre y tírala y en la selva. Se sabe que no es de piedad con lo que hice atrás, que como los piojos, como la salida. Claro, sí, ese argumento, como los piojos, así como los piojos, como la saliva, sí, eso no es piedad. Vos ahí le quisiste buscar algo, bueno. Lo que pasa es que los espartanos. No es buscar, Sí, es para no, entender. Los para tratar de espartanos, entender. Por ejemplo, el masculino tenía que ser soldado. Sí, Entonces, si lo examinaban y no era sano para ser soldado, no iba a poder ser soldado de Sí, de ya grande, además a otras edades, Sí. a los 13 años o a los 12 años participar, Sí. soldado. soldado. Esa Si era no, la- ¿qué hacían? Y si no, claro. Lo mataban. Claro, no digo que esté bien. Digo, Entiendo. Era según la manera de pensar. manera de- Claro, mira, el objetivo de la clase igual fue este, fíjense. La pregunta es si los grandes valores que hoy en día tenemos en la sociedad, valores de ética, ¿de dónde vienen? ¿Está bien? Eso, no viene, la mayoría piensa que viene de ahí, lo que el Rabitón quiere decir que no viene de ahí, sino que los que influenciaron en el planeta más Baruch Hashem fue el judaísmo. El judaísmo influenció para que hoy hayamos heredado esos valores. ¿Y cómo sé? Porque el judaísmo de antaño, desde siempre, tuvo esos valores como lo principal. Porque son valores que vienen de Dios. Y el judaísmo tuvo influencia en las dos grandes religiones, en el cristianismo y en el islam, ¿no? Y así el mundo occidental. Entonces, esa influencia que el judaísmo tuvo en el mundo occidental llega hoy en día gracias al judaísmo. Eso es lo que quiere decir en el Word Perfect, en ese libro. Eso es lo más importante. Termino aquí, esperen. Es cierto que de la antigua Grecia heredamos la arquitectura, las artes, los deportes, la estética y la democracia. La democracia también hay que ver un poquito. Pero ¿qué pasa con la moralidad y la ética? Si bien la palabra ética proviene del griego, muchas de las prácticas éticas de los antiguos griegos, como vimos brevemente hoy, eran aberrantes y totalmente opuestas a los valores que practicaba el pueblo judío, que son los valores que practican hoy las sociedades más civilizadas del mundo moderno. La ética moderna, en cuanto al respeto por la vida, y en muchos casos más, se basa en la ética judía y no en la griega. El mundo moderno le debe mucho a nuestros antepasados, los Hashmonaim, que lucharon y dieron sus vidas para no absorber los valores de la cruel sociedad griega, que fue toda la pelea de Hanukkah, ¿no? Que no nos asimilen, que se mantengan los valores judíos, Baruch Hashem, que se mantuvieron los valores judíos. Y gracias a eso, hoy en día en el mundo tenemos los valores verdaderos. Vale la pena conocer más y mejor los valores de la sociedad griega helénica para comprender que en Hanukkah, por sobre todo, celebramos la preservación de la ética judía, la ética de nuestra Torah. Es ver, otra cosa más, otro punto. Para que la ética sea absoluta, para que tengas las costumbres éticas máximas absolutas. ¿De dónde debe venir? ¿Estamos? ¿Entienden la pregunta? O sea, yo puedo tratar de entender cuál es la ética, pero me parece que para que sea la ética absoluta tiene que venir de Dios, porque Dios conoce perfectamente cómo funciona el ser humano. Entonces Dios perfectamente me puede decir cuál es el equilibrio justo en las relaciones interpersonales y cómo hacer una sociedad lo más perfecta posible. Por lo tanto, y para recibir la Torah tendrías que llegar a la profecía, ¿entienden? O sea, Moshe Rabenu llega a la profecía, el máximo nivel, y Dios le revela el sistema más perfecto para manejar una sociedad perfecta. Que esa es la ética máxima. Obvio, yo digo, dentro de todo, hay valores que hoy en día tenemos en la sociedad que vienen de que el judaísmo Baruch Hashem influenció bien. El judaísmo es el que más conoce exacto el equilibrio. Porque cuando tenés un valor versus otro valor, ¿cuál valor vale más? Por ejemplo, la vida es un valor importantísimo. Pero a veces puede haber un valor superior o no, por ejemplo. A veces hay que dar la vida, ¿no? Entonces ves que hay otros valores que también, hay muchos valores, todos. Para conocer el sistema perfecto, bueno, pero eso es otro tema. Obvio, el sentido común te puede llevar, pero es limitado. Para que llegues a la perfección tendrías que ser, hace falta la profecía. Y eso es lo que heredamos en la Torah. Gracias a que Moshe Rabenu fue el máximo profeta. ¿Se entendió? Pues dije algo rápido, importante. Pero cómo viene el sistema de demostrar cuál es la verdad. ¿Entienden? Bueno, quise hacer una clasecita de esto. A 2:15 vamos a seguir. Vamos a ver otro tema. Y seguimos profundizando. Muy bien. Hasta aquí.
Si quieren las fotocopias les doy el WhatsApp. Más 972 50 773 5556. Más 972 50 773 5556.